a grabar. Y veamos la lista. Llegaron algunos. El Ángelo y la Javiera. Ya. Claudio Montoya, ¿me escuchas? No, profe. Sí, profe, ¿qué pasa? Excelente. Usted me ayuda con la lista. Ya. Espérenme. Hoy estamos a 7. Espérame, Claudio Montoya. Ya, Claudio, ¿quién más? Aparte de ti. Angelo Vergara, El Ángelo, Aranza Gaete, Aranzagaete, Benjamín Reyes, Benjamín Reyes, Catalina Aravena, Aravena, Constanza Gutiérrez, Constanza Gutiérrez, Fernanda Salgado, Salgado, Fernando Venegas, Venegas, Fernando, Javier Meriño, Javier Meriño, Javier Roldán, Javier Roldán, Martín Mendoza el Martín. y Martín, Violeta espérame, ¿cuál es el apellido del Martín? ¿El otro apellido? Saavedra. Martín Saavedra. ¿Ya? Maña. Y Violeta Fernández. ¿Quién? Violeta Fernández. La Violeta. Creo que ahí está. Ya, acuérdate, mira, Fernanda García, Paloma Leiva, Valentina Tapia. García, Tapia, Igma, Leiva. Leiva. Paloma Leiva. Ya. Excelente, chicos. Ya, comencemos entonces. Sean todos nuevamente muy bienvenidos. Hoy 2 cosas vamos a ver. Recordarles, para esta semana, hoy lunes, repaso para la prueba. Mañana se los voy a dejar a ustedes para que estudien. No voy a hacer clase. Van a tener los 40 minutos de la clase para que estudien. Y el miércoles es la prueba. Profe, ¿de qué es la prueba? La prueba está basada en la guía. ¿Cuál guía? La guía 6. ¿Y esta semana qué tienen que hacer aparte de esto? ¿Cuál es la guía de esta semana? Profe, yo vi en el Drive y no me sale ninguna guía. Sí, es que debe salir es para el cuarto A y cuarto B. Que tienen que ser un formulario. ¿Sí? Un formulario Google. Lo voy a compartir para que lo vean. ¿Ya? Y si alguien piensa que no le he contestado su correo, es efectivo. Me han llegado como 200 correos en este último tiempo. Sigo corrigiendo. ¿Ya? Así que espero hoy día o mañana ya tener todos los correos. Ok. ¿Dudas? ¿Consultas antes de empezar? No. ¿No? Ya. Chicos, voy a repasar desde la misma guía. Del ejercicio 1 y 2. ¿Dudas? Nuevamente, no lo voy a hacer por completo, sino es que para refrescar la idea. Profe, Violeta. el formulario de Google que está en el Drive es una prueba No es el formulario, para ustedes. que Y dice aparte les voy a hacer la evaluación prueba. formativa de la asignatura de matemática en forma remota. De nuevo, ¿cómo no te escuché? Es que como dice evaluación sumativa, Sí, eh, para el cuarto B va a ser sumativa. Para ustedes va a quedar como la guía. ya. Yo igual aparte la voy a hacer una prueba. Pero se va a basar en lo mismo que está ahí y en lo que hemos hecho en la guía 6. Lo mismo. De ahí tienen para ¿Esa estudiar. guía se hace entonces? O sea, ese formulario. Sí, pues esa es la guía de esta semana. Ay.
O sea, de esta y la tenemos próxima que semana. responder acá, ¿verdad? Dígame. La tenemos que responder acá. O sea, ¿a qué te refieres acá? ¿En el Google? Sí. En el formulario lo mismo. Y el Que desarrollo se lo mandamos por correo, no es necesario. no voy mismo. Ahí todo. Miren, Es que no se puede espérame, subir el desarrollo acá. espérame. Deja. Eh, ¿Ese o no? Sí, pero ahí no podemos subir desarrollo. Es que la pregunta abierta sí. Espérame. Mira, ejercicio 1, pregunta cerrada. ¿Sí? Con alternativas. A eso me refiero como cerrada. ¿Sí? Voy a ir. Repasemos esto. Es la misma idea, chiquillos. Veamos entonces. Ejercicio 1 de la guía de esta semana. ¿Dudas de cómo se hace? Cambio la pregunta. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿En qué ya, profe? En la guía de esta semana. La guía de esta semana es el formulario, que para el cuarto B la evaluación sumativa. Para ustedes va a ser una guía. Y la prueba la O sea, vamos a hacer el día miércoles. yo no entiendo el tema de subir el desarrollo acá en el formulario. No, pero por eso, pero vamos. ¿En cuál dices tú que está el desarrollo? No, pero es que como siempre nos pide desarrollo de todos Ah, los ya te entiendo. ejercicios. No, acá queda directo. Ah, ya no es necesario Sí, mandar ya ahora te desarrollo. entendí. Yo pensé que me estabas diciendo si era una pregunta abierta. Sí, pero No era fíjate, el tema. 5, 6, alternativa, 7 con alternativa, 8 con alternativa, 9, 10 con alternativa, 11, 12 con alternativa, 13, 14, 15 con alternativa. Tan, tan. ¿Sí? Son con alternativas. Profe, Dígame, Connie. ¿podría poner la pregunta 11 que tengo una duda de un signo? Ese que es como un gato, ¿qué significa? Ya. Mira, dice 11. ¿En cuál de los siguientes casos? Y fíjate, me lo define. ¿Qué significa el gato? ¿Qué es lo que hace? Dice X gato Y. ¿Qué significa? Que al primer valor lo elevo al segundo valor. Así se Ah, define. ya que Entonces, me 4 confundió ese signo. no, es parte de, ¿sí? 4 gato, un medio. ¿Qué tengo que hacer entonces? El primero es 4 elevado a 4. un medio, Lo elevo a un medio. un medio. Ya, eso es lo que hay que hacer. Lo mismo para el resto. Se repite la idea. La respuesta no se la voy a dar, obviamente. ¿Ya? Pero eso se hace. Sigamos, vámonos para arriba. 1. ¿Qué hay que hacer? Sacar f de 2 y menos 1. Evaluar. ¿Sí? Reemplazar nomás. ¿Cierto? Reemplazo f de 2 en la función. ¿Sí? Luego me va a dar un resultado también, ¿cierto? Más reemplazo en f de menos 1. Dos resultados y después se suma. ¿Sí? Sí. Sí. Listo. Ejercicio 2. Es algo similar. Tengo que nuevamente evaluar. ¿Cuánto vale f de x? 2x más 3. ¿Qué me piden? F de a más b menos f de b. Chuta, profe, que ahora no hay número, hay letra. Se hace la misma idea. ¿Cuánto va a ser ahora el x? El a más b. Entonces, el 2 se multiplica por ese a más b. Le sumo 3 y luego le debo restar la misma idea, pero con el b. ¿Sí? Sigo. Sí. 3.
f de x igual a x más b. ¿Cuánto vale a y b respectivamente? Ah, fíjense, me dicen cuánto vale f de 2. O sea, si reemplazo f de 2, x por 2, sería a por el x que ahora vale 2, le sumo b y me dicen a cuánto es igual. ¿A cuánto es igual? A menos 1. Repito la idea después, pero con f de 3. Y de esa manera, ¿qué puedo establecer? De nuevo a reemplazo por 3 más b, y esto es igual a ¿cuánto? A menos 2. ¿Qué es lo que voy a obtener aquí? Un sistema de ecuaciones. Dos números que sumados me den menos 1 y después, bueno, acuérdense que aquí hay un valorcito que tengo que reemplazar. Genera un sistema. ¿Se acuerdan cómo hacer el sistema? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cómo se resolvían los sistemas, no? Díganme que sí o que no. Así como diciendo sistema de ecuaciones, a lo mejor no, pero sí. Ya, me voy a inventar uno. 2x menos 4y igual a 6. 3x menos 8y igual a menos 2. Inventé. Ya, ese es un sistema. ¿Qué hago? Lo que hacíamos es, por ejemplo, si arriba hay un 2 y abajo hay un 3 y quiero eliminar las x, multiplico cruzado. Arriba multiplico por 3 y abajo por 2. Y uno de ellos lo dejo negativo para que se puedan eliminar. Como ambos son positivos, si multiplico por positivo, quedan iguales. Ejemplo, el de abajo lo voy a dejar negativo. Multiplico 2 por 3, 6x. Estoy multiplicando término a término. 4 por 3, 12. 6 por 3, 18. Abajo voy a multiplicar por menos 2. Menos 2 por 3, menos 6. Menos 2 por menos 2, más 8. Menos 2 por menos 2, 4. Ahora el sistema es equivalente. ¿Pero cuál es la diferencia? Que si sumo, ¿cuánto me va a dar en la x? 0. Eliminé las x. Ahora en la sí, 8 menos 12 o menos 12 más 8. Resté. Menos 12 más 8. 4. Menos 4. Menos 4. Negativo porque el 12 en valor absoluto es mayor que el 8. Y 18 más 8, 22. Ya, y ahí me quedó una ecuación de primer grado. Voy a obtener el valor de y, me va a dar un número, y después ese número lo puedo reemplazar en una de las dos ecuaciones a la cual usted llegó antes. No sé, si el i vale, estoy dando un ejemplo, menos 2 o menos 3, reemplazas después el i por menos 3 y obtienes una ecuación en donde la única incógnita es la x. Sistemas de ecuaciones. Ya, así se podría hacer el 3. Ya le estoy dando toda la idea. ¿Sí? 4. Hay una función definida en la A. Esa es la función. Raíz cuadrada de 2x más k. Donde me indican el dominio. El dominio es el intervalo que parte desde menos k medios hasta el infinito. ¿Sí? Si la preimagen de 5 es menos 11, ¿cuánto vale k? Si la preimagen de 5 es 11. ¿Qué significa la preimagen? La X. La X y la Y, ¿cierto? Puedo hacerlo así. Aquí están primero el A, el B, tengo una función, tengo aquí un X y me llega un resultado, a un Y. ¿Cuál de los dos es preimagen? ¿El X o el Y? X. El X. Me dice la preimagen de 5. ¿Cuál es la preimagen?
¿El X o la Y? Es X, la primera imagen. Y en este caso, ¿cuál será? ¿5 u 11? ¿El 5 es 11. imagen o preimagen? ¿El 11 es 11. preimagen o imagen? Preimagen. ¿Qué? Imagen. Que sale preimagen de 5 es 11. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la preimagen? ¿Dónde escribo el 11? ¿Aquí o aquí? El 11 en el A y el 5 en el B. En el 11, porque dice la preimagen de 5 es 11. Ahí está. Entonces, ¿ese con cuál lo relaciono? ¿El 11? Con el 5. 5. Con el 5. Ese es el dato. Entonces, me están diciendo en el fondo que f de 11 es igual a 5. ¿Sí o no? Eso me está diciendo. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Entonces, con esa información yo puedo reemplazar en la función y obtener k. Ya, sigo. Le estoy dando todas las ideas. 5. Ya, este es un problema de donde hay un planteo. En una piscina hay 1000, no se la les voy a dar alguna idea. En una piscina hay 1500 litros y el desagüe bota medio litro por minuto. ¿Sí? La función que describe la cantidad de litros, L, que habrá en la piscina a las X horas después de abrir el desagüe es, o sea, tengo una función que depende de X. ¿A qué es igual? A alguna de estas. ¿Sí? ¿Cuál es uno de los datos que me dicen? Que en una piscina hay 1500 litros. O sea, eso es lo que hay al principio. Y el desagüe bota una cierta cantidad. O sea, inicialmente tengo algo y le empiezo a quitar algo. Ya, y después hay que ver cómo podemos llegar a algo similar de lo que tengo acá. Ya, por ahí va la idea. Prosigo. Ejercicio 6. ¿Cuál de las siguientes funciones es inyectiva? ¿Se acuerdan de inyectividad? Solo se relaciona como con un número. Listo. Es cuando Algo se así. relacionan con uno. Si no se acuerdan bien, porque lo vimos hace tiempo, y si no lo alcanzamos a ver, ahora les recuerdo. Tengo un conjunto, tengo otro conjunto. Conjunto A, conjunto B. Una función es inyectiva cuando el elemento del principio solamente se relaciona con un elemento de acá. Yo de aquí le voy a poner 1 y 1. Un elemento de acá con un elemento de acá. Un elemento de acá con un elemento de acá. Eso significa inyectividad. 1 a 1. Un término con un término. ¿Por qué digo un Profe, término? Al tiro, Violet. ¿Podrá darse algo así? Que el X1 se relacione con el Y1 y que el X3 se relacione con el Y1. ¿eso sería Sí, sí, se biyectiva o puede. no? ¿Cómo? ¿Eso sería biyectiva o No, no? biyectiva es cuando es... Ah, si elimino la línea roja, quizás que estoy entendiendo ahora, si elimino la roja es una función inyectiva y sobreyectiva. Y cuando es inyectiva y sobreyectiva es biyectiva. Ah, ¿Sí? pero tenía una duda. Cuando es inyectiva, ¿no sobra ningún elemento en el conjunto B? Podría sobrar. Ah, ya. Podría sobrar. Si sobra, deja de ser sobreyectiva. Ahora, aprovechando la pregunta, fíjense, el mejor ejemplo es este. F de x igual a x cuadrado. ¿Cuánto es f de 5? El resultado. 25. ¿Cuánto es f de menos 5? Menos 25. No, ¿No? 25. también es 25. Porque recuerda que lo que estoy haciendo es elevar al cuadrado el número. Tiene que ir con paréntesis. Menos 5 por menos 5, 25. Significa que si yo lo llevo esto como a un gráfico de esto mismo que tengo acá, puedo decir que
el 5 se relaciona con el 25 y el menos 5 también se relaciona con el 25. Dos elementos del conjunto A se relacionan con un único elemento del conjunto B. Ahí no es inyectiva. Esa es la forma de ver cuando no es inyectiva. ¿Se entiende cuando es inyectiva? ¿Sí? ¿No? Sí, sí, se entiende. ¿Sí? La función x cuadrado no es inyectiva. Por ejemplo, estoy dando un ejemplo. Y en términos de diagrama, aquí se nota. Si yo tengo dos elementos o más y se relacionan con un único elemento, no es inyectiva. Ahí está ya casi lista. Sí, Profe, dígame. entonces la A no es... No Ahí es... tienen que verlo ustedes. Ahí está la información. Sí, esa es parte de la información. 7. La tarifa de cierta compañía de telefonía consta de un cargo fijo mensual de, me están indicando, hay un cargo fijo mensual más un cargo, fíjense, dice, hay un monto fijo mensual más un cargo por minuto. Si a mí me hablan un cargo por minuto, ¿eso también es fijo o eso varía? Varía, depende de lo que hablemos. Varía de lo que depende de lo que hablemos. Entonces, es una función donde hay un monto fijo y un monto variable. ¿Cuál de las siguientes gráficas representa la mejor gráfica de f? ¿Sí? Entonces, la función, ¿cómo yo la puedo identificar? Como mx más n. ¿Sí? Ese 9000, ¿qué me está queriendo decir? ¿Es algo variable el 9000 o algo fijo? Es ¿Ese variable. 9000 es algo variable o algo fijo? ¿Es algo constante o algo que está cambiando? Es cosa de leer. Es un cargo fijo mensual. O sea, en tu cuenta, solamente por tener la cuenta, ¿cuánto es el mínimo que pagas? 9000. Hablaste 0 minutos, no importa, vas a pagar 9000. Y esos 9000, ¿qué le tengo que sumar siempre? Lo que es variable. ¿Qué es lo que es variable? los 50 por minuto. Los 50 por minuto. Los 50 por minuto. ¿Ya? Ya, por ahí yo le estoy dando algunas ideas. Ahí siguen ustedes. 8. Erika pide un préstamo de 180,000 pesos en una financiera para pagarlo en 12 cuotas mensuales. La financiera utilizó la siguiente expresión para calcular el interés, que es un interés anual de 180,000 por 20 dividido en 100. ¿Cuánto deberá pagar Erika solo por conceptos de interés en cada cuota? ¿Cuánto tendré que pagar? Ya sabemos cuánto es el interés anual. ¿Sí? Este es mi interés anual. Se pidió una cierta cantidad en una cierta cantidad de meses. Ya, si pido algo en una cantidad de meses, ¿qué operación matemática va a haber? ¿Cómo fue la pregunta, profe? ¿Cuál es la operación matemática que me indica la relación entre lo que yo pido, independiente de lo que yo pida, en este caso plata, y el número de cuotas? Yo sabiendo el número de cuotas, ¿podré saber lo que vale una cuota? Sí, pues. Si sé cuánto valen 12 cuotas, voy a saber cuánto vale una. ¿Con qué operación matemática? La división. Con divisiones. Ya le estoy dando información, ¿sí? Si yo pido una cierta cantidad, si yo pidiera algo, solamente por pedir y no me cobraran intereses sería espectacular. Podría pedir dinero y pagarlo en cuotas. Pero al dinero que yo pido, ¿qué es lo que tengo que agregar siempre?
el interés. Entonces, ¿cuánto me sale a mí a pagar? El todo. Ya, ahí le estoy dando información del problema. Seguimos. 9. 200 estudiantes responden a una prueba y el 10% de ellos responde de manera errónea a la pregunta 15. Considerando que todos los estudiantes contestaron la pregunta 15, ¿cuántos estudiantes contestaron correctamente esa pregunta? De nuevo, 200 estudiantes responden a una pregunta, responden a una prueba y Se saca el el porcentaje. 10% de ellos responde de manera errónea la pregunta 15. Les voy a dar algunos datos. ¿Cuántos respondieron de forma errónea? 20. El 10%. ¿no? 20. El 10% de 200 es 20. Ya, con esa información tienen. Para seguir. Sigo. Oh, me generó una línea. Perdón. Problema 10. Se pone a hervir agua que inicialmente estaba en una temperatura de 10 grados si su temperatura sube uniformemente durante los primeros 7 minutos hasta alcanzar los 100 grados Celsius. O sea, tengo una temperatura y comienza a subir. Los primeros 7 minutos. Estabilizándose la temperatura después de ese tiempo. ¿Cuál de los siguientes gráficos representa mejor el fenómeno? Fíjense que tengo distintas formas de expresarlo. Una línea de esta manera. ¿Qué me quiere decir? Que eso es algo que está constante. O sea, desde los 7 minutos en adelante se está manteniendo en forma constante. Eso pasa en el A. En el B pasa algo similar, ¿o no? Después de los 7 minutos. ¿Es algo constante o no? Sí. Es algo constante. Estoy dando la diferencia entre un gráfico y otro, ¿ya? Para que lo entiendan. En la letra C. Se me corrió todo, espérenme, dejen borrar. En la letra C, ¿qué se da? Se da que siempre se mantiene variando. Porque a medida que pasa los minutos, ¿qué pasa con la temperatura? Aumenta. ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Sí? Y en el D, a partir que, perdón, esta era la, oh, me confundí. A, B, C. Ah, ya, bueno, la D, ahora hay que ver bien voy a verlo, porque sale D y otros. ¿Ya? ¿Qué me está indicando el gráfico? Me está indicando que, por ejemplo, a medida que llega a los 7 minutos, de nuevo se mantiene constante. Y en la última, la E, la misma idea. A partir de los 7 minutos se mantiene constante. Ya, con esa información podrían responder. 11. ¿En cuál de los siguientes casos, lo que me preguntó usted, Connie, dimos respuesta a la pregunta 11? ¿Sí? ¿Qué es un número entero? ¿Cuáles eran los números enteros? 1, 2, 3, 0, menos 1, menos 2, menos 3. Ahí hay que calcular. 12. Hay una función que se llama f de x, que es igual a lo que allí aparece. Entonces calcule f de menos 3 menos f de menos 2. ¿Qué hay que hacer? Solamente reemplazar y calcular. ¿Sí? Reemplazan y calculan. ¿Se sabe cómo hay que reemplazar? ¿O le ayudo? Yo personalmente sí sé. ¿Sí? ¿El resto? ¿No? Le ayudo un poquito. F de menos 3 sería 3 por... Yo le recomiendo dejarlo entre paréntesis. Menos 3 elevado a 3 menos 2 por menos 3 al cuadrado. Me da un resultado. Luego lo mismo con f de menos 2. Da un resultado. ¿Y qué hay que hacer después con esos dos resultados? Hay que restarlos. A ese valor le resto el valor que me da abajo. Listo. Seguimos. Ejercicio 13.
¿Cuál de los siguientes gráficos representa una función? Ya, esa está facilita. ¿Se acuerdan cómo veíamos cuando algo era función o no? Yo trazo líneas en forma vertical. ¿Y qué condición tenía que haber? Que con la gráfica me tiene que intersectar solamente en un punto. Un punto, un punto, un punto, un punto. Si me intersecta dos o más, no es función. 13. Listo. 14. ¿Cuál de las siguientes aserciones es verdadera respecto al gráfico de la función? Y me aparece la función que es esta que tengo acá y me dan algunos resultados. Por ejemplo, f de menos 2. Ubico el menos 2. ¿Dónde está el menos 2? Por aquí más o menos. El f de menos 2 está por acá. Me preguntan si es o no mayor que f de 4. ¿Dónde está f de 4? F de 4 está más o menos por aquí. Porque ahí está el 4. De ahí veo si eso es verdadero o si es falso. Igual que para el resto. Siguiente. 15. ¿En cuál de las opciones siguientes se grafican las funciones f de x igual a 2x más 1 y g de x... Oh, los perros de acá están locos. G de x igual a x cuadrado más 1. Ya, la primera. ¿Qué tipo de función es? F de x. ¿Eso qué tipo de función es? Lineal, Lineal. ¿no? Lineal. Lineal si es que pasa por el 0. Casi. Hay que sumarle 1. Si le sumas 1, significa que puede pasar más arriba o más abajo. Es afín. ¿Ya? Y la otra, Ah, sí. vamos a escribirla aquí abajito, es una función cuadrática. Si es cuadrática, ¿qué significaba? Que me iba a dar con una parábola para arriba o podría ser para abajo. Y al sumar 1, significa que no va a pasar estrictamente por el 0. Por eso significa que se va a correr una posición. Ya ahí prácticamente le dije cuál era. Chicos, repasé la guía. Profe, Tienen idealmente para, bueno, hoy día pueden empezar. Mañana tienen en exclusividad los 40 minutos que no voy a hacer la clase para que usted lo haga. ¿Sí? Ahí tiene 40 minutos para que siga desarrollando. ¿Ya? Connie, dime. Profe, el... ¿cuántas ya. preguntas va a tener la prueba? Como 20. Va a tener más del tiempo de la clase. Quizás menos. ¿Cómo cuánto tiempo, profe? No, podemos extenderlo, Dora. No hay problema. Sí, no hay problema. Porque la vez pasada les complicó el tiempo, ¿cierto? Sí. Sí, demasiado. Sí, entonces, recomendación. Desarrollen esta guía, comiencen a practicar de esta guía y de la guía anterior. Si la guía anterior ya están ok, comiencen con esta guía. Tienen hoy día, Profe, tienen mañana los 40 minutos mínimos para la clase. Ya, y con eso tienen por lo menos, supongo que por lo menos va a estudiar 1 hora. Profe, hay que conectarse con usted el día de la prueba. ¿Sí? Ah, ya. Sí, pues yo les digo de qué es la prueba. Le ¿en qué mando horario se va a la hacer? información. Pero nos vamos a conectar 5 minutos y ustedes trabajan. Profe, Connie, ¿en qué horario lo va a hacer? ¿Después de clase o igual ahí en la clase? por último les doy la instrucción en la clase, porque aquí tienen después, nos toca a las 10. Física, después. Sí, no hay problema. Lo vemos. ¿Ya? Por Espere, último les profe, doy la ¿la instrucción. prueba no va a ser en horario de clase? Es que si quieren tener más tiempo, Ah, ya.
Pero ¿y Entonces si ya fuera de hablamos con jornada el de profe la Jonah y le decimos si podemos hacer la prueba de la clase de él? Sí, yo lo hablo con el profe también, no se preocupe. Ya. Sí, no hay problema, ahí, porque ahí podría ser, ahí tendrían 2 horas, de las 10 hasta las 11, de las 11 hasta las 12. Sí, ahí podría ser. Yo hablo con el profe Jonah. ¿Más dudas, chiquillos? No, profe. ¡Mua! Un beso enorme. Les subo la clase de hoy en un ratito más. Véanla para que vayan orientándose para hacer esta guía. Les recomiendo, hagan la guía. ¿Sí? Les va a ayudar. Dedito para arriba. Cuídense. Chao, profe. Chau. No, profe. Chau, chau, que estén bien. ¡Ánimo! Espérenme, alguien me estaba escribiendo. Sí, Angela, si te caché. Ánimo nomás, chiquillos, sobre todo los que están enfermos. Sí, ánimo nomás, ¿ya? Que estén muy bien, chiquillos. Chau, chau. Cuídense. Chao, profe. Chau. Oye, Chao, no. profe, que la haya bien. Chao, Claudito. No me dejas hacer esta cuestión ahora. Sí, chau. Oh, no me lo cierro.